de ese pensamiento. Clarín tenía una clarísima identificación y en consecuencia después del golpe el que pagó los platos fue el gobierno de Arturo Illia. La posición de Noble era la siguiente: era muy opuesto al golpe de Estado contra Illia, él personalmente, ¿no? Y tenía mucha, y cuando el general Onganía subió a la presidencia, tenía una gran desconfianza por Onganía. Lo calificaba a Onganía por una palabra que prefiero no usar porque era muy dura, ¿no? Y a medida que el proceso militar avanzaba, su desconfianza se acentuaba, sobre todo cuando vino Lanusse a la presidencia, del cual él no tenía demasiado buen concepto. Y cuando vino la presidencia, cuando vino la gestión de Krieger, después de la de Sallie Mae, ahí hubo un choque con Frigerio, porque Noble le quería dar a Krieger un buen crédito. Pero se produjo la gran devaluación. Frigerio inmediatamente salió con una nota terrible del MID. La política caminó más por afuera que por adentro del diario. Por afuera, a través de Frigerio, llegarían de nuevo los entendimientos con Perón y se produciría una salida que apoyaría plenamente Clarín desde su conducción política y periodística en 1973. En 1969, luego de la muerte de Roberto Noble, el diario quedó en manos de su esposa Ernestina Herrera, una especialista en relacionarse con el poder. Clarín continuó la línea desarrollista de su fundador y acompañó la alianza del MIR con el peronismo, celebró el triunfo de Cámpora y luego el tercer gobierno de Perón. ¿Y qué pasa cuando muere Roberto Noble en el diario? Cuando muere Roberto Noble se plantean algunos difíciles problemas por la sucesión del diario, puesto que el grupo que llevaba la administración de Clarín tenía, digamos, fuerza suficiente como para luchar por quedarse con el control de la empresa, ¿no? Y el testamento de Noble en esa materia era muy claro. Dejaba el diario. Entonces no había multimedio, ni siquiera estaba la planta de papel, ¿no? En manos de una sola persona. El 100% del paquete accionario, es decir, más las acciones, menos las acciones necesarias para constituir la sociedad anónima, quedaban en manos de su heredera, que era su viuda, ¿no? El resto para la hija, que era un patrimonio muy grande, desde luego. Y bueno, hay un ciclo tira y afloja durante un tiempo largo, hasta que finalmente quedó consolidada la línea de control total del diario por doña Ernestina Herrera de Noble. En el próximo bloque, los negocios de Clarín durante la dictadura y el dudoso origen de los hijos adoptivos de Ernestina Herrera. El golpe de marzo de 1976 fue recibido en la primera plana de Clarín con un título lacónico y pretendidamente neutral: Nuevo Gobierno. Durante los primeros años de la dictadura, Ernestina Herrera estrechó lazos con los militares y empezó a consolidar el poder del diario. Las páginas de Clarín reprodujeron fielmente los comunicados oficiales que disimulaban los secuestros y los asesinatos bajo el eufemismo de enfrentamientos. Clarín, sin querer salvar a Clarín, porque no deja de ser horroroso, lo que hace es quitar el cuerpo, digamos, rehuir de toda posible mediación. Eso lo hacen muchos diarios, pero también Clarín. Para el periodismo actual es muy fuerte, pero te mandan ayer el general tal emitió tal comunicado, o las autoridades emitieron, sí, es una línea del autor de un parte de guerra, de un comunicado económico, lo que sea, sin la menor mediación periodística, sin análisis, sin siquiera, es un entrecomillado completo. En algún caso yo imagino redactores diciendo: muchachos, yo no puedo decir nada, lean mi mordaza, en lugar de lean mis labios, lean mi mordaza. Solamente podemos reproducir sin ninguna mediación. Siempre es un empate, ¿sí? Siempre es una especie de neutralidad mentirosa. Ahora, quiero matizar esto. Está la crítica económica,
está a partir del 79, sobre todo con la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el hacerse con más o menos de las denuncias contra las violaciones a los derechos humanos, pero hasta último momento, incluyendo editoriales que firmó de puño y letra Ernestina, está el apoyo a las Fuerzas Armadas. Y cuando aparece el horizonte ya inmediato de democracia, Ernestina escribe de puño y letra: vamos a seguir necesitando de la vigilancia de las Fuerzas Armadas. Eso es literal, es absolutamente espantoso, o sea que eso no se pone nunca en juego. El apoyo de Clarín a la dictadura se vio compensado, entre otros negocios, con papel prensa. Se podría decir que la primera expansión de Clarín desde ser diario a otros negocios es cuando Clarín coparticipa con La Nación y con La Razón de la cesión de las acciones de la familia Graiber que tenía en Papel Prensa. Papel Prensa es una empresa que se crea a principios de la década del 70, durante las dictaduras de Onganía y sobre todo la de la NUCE, para facilitar la producción de papel nacional, porque era un insumo muy caro, era muy crítico para todo el mercado de diarios y revistas, la adquisición de ese insumo en el exterior. Entonces el Estado resuelve crear una empresa de producción nacional, subsidiada naturalmente por el Estado, y Graiber oficia, digamos, entre el 73 y el 76 en que fallece, oficia, digamos, se supone de testaferro de distintos intereses que convergían en la empresa Papel Prensa. Sobre el fallecimiento misterioso de Graiber en el año 76, la dictadura militar de Videla le ofrece a Clarín, La Nación, La Razón y La Prensa participar del negocio de la producción de papel, o sea, de alguna manera ser jueces y partes, porque fijan el precio del insumo, que es crítico para sus competidores también. Más avanzada la dictadura militar, Clarín funda con La Nación y otros medios la agencia de noticias Diarios y Noticias, para no estar condicionados en parte por la provisión de noticias de las agencias oficiales, digamos, que existían en la época. Y el fin de la dictadura, el año 83, ya toma a Clarín participando de manera indirecta, a través de personas muy ligadas al protogrupo, digamos, a la empresa, del mercado de la radiodifusión con Radio Mitre. Fue solo a mediados de 1982, cuando la derrota de Malvinas era irreversible, que Clarín publicó por primera vez la palabra desaparecido. Ya por entonces, y mediante una columna firmada por los máximos responsables del diario, Marcos Citrinblum, Joaquín Morales Solá y un joven Héctor Mañeto, se despegaba del desarrollismo y se acercaba cada vez más a los grandes negocios. Hay una frase que a mí me decía, que la dijo en la presentación del libro, Pasquini Durán, periodista que yo respeto mucho. Él definía el ciclo Clarín como: Clarín entró a la dictadura como un actor de clase media y salió enriquecido, salió poderoso. Clarín sintonizó a partir de la mitad de la dictadura un poco más con la sociedad, porque tuvo más grietas, porque criticó en lo económico, porque denunció la censura, porque el gordo Cardoso, que es muy buen periodista, escribe algunas cosas sobre derechos humanos, o Pagani, cuando hace en el Mundial, medio tratando en solfa el papel de José María Muñoz en la época del Mundial. Puede que esas pequeñas grietas, esas pequeñas cuotas de oxígeno que dio Clarín, y el hecho de ser menos solemne, menos acartonado que La Nación o la prensa, rindieran en términos de lectores. Ahora después, Clarín se convierte, algo así, en la nueva aristocracia del periodismo, y su lugar como actor político y social es otro, digamos.
principios de la dictadura, Ernestina Herrera adoptó a 2 chicos, a los que les impuso el apellido de su marido muerto 7 años antes. Las abuelas de Plaza de Mayo sospechan que Marcela y Felipe Noble podrían ser hijos de desaparecidos, y hay una causa judicial con múltiples implicancias políticas que dista de haberse resuelto.